buenas tardes, estimados televidentes y radiantes. Entre el próximo 15 y 24 de septiembre, nuestro país estará desarrollando su Censo Nacional de Población y Viviendas. Sobre este importante evento social y también, por supuesto, demográfico que tendrá nuestro país, estaremos hablando hoy en nuestra mesa redonda nacional de este jueves, en la que estaremos contando con la participación de representantes de diferentes organismos e instituciones que tienen que ver con este importante proceso. Me está acompañando acá en el panel el doctor Juan Carlos Alfonso Fraga, director del Centro de Estudios de Población y Desarrollo de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información y director nacional de este Censo 2012. También está con nosotros la doctora Cira Piñeiro Alonso, viceministra primera del Ministerio de Educación, el ingeniero Melchor Gil Morel, director del área de la informatización del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones, y la compañera Sandra Jau Morales, diseñadora de la Oficina Nacional de Diseño de nuestro país. Con ellos estaremos compartiendo las informaciones, los análisis sobre este evento que tendrá lugar, repito, del 15 al 24 de septiembre de 2012. Y quiero aprovechar para darle la bienvenida acá en nuestro estudio a representantes, trabajadores de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, soporte fundamental de este proceso que tendrá lugar en septiembre en nuestro país. Hoy en la mesa redonda. El Censo de Población y Viviendas en Cuba, anunciado para el actual año, se efectuará entre los días 15 y 24 de septiembre próximos. Ayudaría a que se conociera, no sé, el estado de las construcciones y de acuerdo a eso hacer determinadas planificaciones. Y hay mucha población, muchos que están emigrando del campo hacia la ciudad, y creo que esto es fundamental para resolver eso. El 10 de septiembre comenzó en Candelaria el ensayo del Censo de Población y Vivienda. En este ejercicio participan las provincias desde Cienfuegos hasta Pinar del Río, incluyendo el municipio especial Isla de la Juventud. Bueno, antes de entrar en el tema de nuestra mesa redonda, en esta importante información para todo nuestro pueblo, quiero darles a conocer la más reciente reflexión de nuestro comandante en jefe Fidel Castro, publicada en la tarde de hoy en el sitio web Cuba Debate, y que bajo el título de Deng Xiaoping dice lo siguiente: presumía de hombre sabio y sin duda lo era, pero incurrió en un pequeño error. Hay que castigar a Cuba, dijo un día. Nuestro país nunca pronunció siquiera su nombre. Fue una ofensa absolutamente gratuita. Fidel Castro Ruz, junio 14 de 2012, 1:40 pasado meridiano. Reflexión de Fidel que acaba de publicar el sitio web Cuba Debate. Deng Xiaoping es el título de esta reflexión del día de hoy de nuestro comandante en jefe Fidel Castro. Con ella iniciamos esta mesa redonda. Vámonos ahora a la sección La Noticia del Día, porque hoy Argentina, en voz de su presidenta Cristina Fernández, llevó hasta el Comité de Descolonización de Naciones Unidas el tema de las Malvinas a 30 años de haber concluido aquella contienda. Durante su intervención ante el Comité de Descolonización de la ONU, la mandataria Cristina Fernández criticó la ventaja que tiene Reino Unido ante Argentina por ser miembro permanente ante el Consejo de Seguridad de ese organismo. Son incontables además las adhesiones de la UNASUR, de Mercosur, de la CELAC, de SICA, de los países del África, de los países árabes. Nada importa, porque en realidad lo que se está usufructuando es la posición de privilegio que el Reino Unido tiene como miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Son las palabras de la intervención de la presidenta Cristina Fernández en su reclamo de la soberanía. Bueno, era la noticia del día, información de Telesur sobre esta presentación de la presidenta Cristina Fernández en el Comité de Descolonización de la ONU, un evento que estaba transcurriendo en esta tarde. Han hablado varios cancilleres y lo ha hecho también, como ustedes han visto, la presidenta argentina, el reclamo de que el asunto de las Malvinas sea discutido en el foro internacional, que sean atendidas las resoluciones de Naciones Unidas y que el Reino Unido de la Gran Bretaña, Irlanda y Escocia pues no intente imponer
su condición de miembro permanente del Consejo de Seguridad en este debate. Noticia del día de hoy que seguro pues tendrá repercusión en los medios de comunicación de nuestro país a lo largo de esta noche y mañana, cuando culmine este debate del Comité de Descolonización de la ONU. Cuba es miembro de este Comité de Descolonización de Naciones Unidas y apoya, por supuesto, el reclamo argentino en el tema de las Malvinas. Noticia del día con la que pues hemos comenzado esta parte de nuestra mesa redonda. Vamos ahora a hablar del Censo Nacional de Población y Viviendas 2012. El Censo de Población y Viviendas en Cuba, anunciado para el actual año, se efectuará entre los días 15 y 24 de septiembre próximos. Así lo establece el decreto 291, adoptado por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros y publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 32. El censo se realizará mediante visitas directas a las viviendas y entrevistas a las personas para conocer la cantidad de población por edades y sexo y su ubicación en ciudades y poblados. Se preguntará el nivel educacional alcanzado, la población trabajadora o no y los pensionados, así como el estado civil y la cantidad de viviendas según su tipo constructivo. También el número de hogares y de familias, su tamaño y composición. Los enumeradores que visiten las viviendas estarán debidamente identificados con su credencial, pullover y gorra con el logotipo del censo. Los datos se obtendrán por declaración y no se solicitará ningún documento legal. Los censos de población y vivienda son la investigación estadística fundamental encaminada a actualizar las características demográficas, económicas, educacionales y de vivienda de la población. Ellos constituyen una práctica internacional. La Comisión Estadística de Naciones Unidas determinó la ronda internacional de los censos en el periodo que abarca del 2005 al 2014. Cuba entendió conveniente realizarlo en el año 2012, una década exacta después del anterior. Se puede tener para tener toda la estadística de todas las personas que viven, las edades y poder tomar decisiones a nivel de gobierno. Sé que ahora el próximo censo que va a hacer todos los universitarios vamos a participar y creo que es muy importante puesto a lo que el problema de la vivienda es uno de los factores que más afecta al país actualmente y hay mucha población, muchos que están emigrando del campo hacia la ciudad y creo que esto es fundamental para resolver esto. Es importante porque ayudaría a encauzar la economía, ayudaría a que se conociera, no sé, el estado de las construcciones y de acuerdo a eso hacer determinadas planificaciones en los diferentes ministerios para que fuera algo integral y que saber la cantidad de personas ayudaría a planificar el resto, no sé, de la parte de los víveres. Nos puede servir para mucho porque la población cubana tiene problemas. Es una población que está envejeciendo, por ejemplo. La migración es alta también. Y entonces eso puede ser una cosa que nos pueda decir cómo estamos y qué medidas tomar más concretas. Las mujeres estamos pariendo menos. Realmente la importancia que tiene es que vamos a conocer la población total que tiene Cuba. Quiere decir todo relacionado con el sexo, quiere decir cuántas mujeres, cuántos hombres. Esa es la importancia que le veo como tal. ¿Qué importancia tú crees que tenga conocer ese tipo de datos? Bueno, es importante porque bueno, de ahí resulta mucho, quiere decir, análisis que se puede hacer sobre la población, sobre la sociedad, sobre las mismas enfermedades que pueden aparecer en la población que tenemos. Porque esto conlleva que se haga una mejor planificación de los recursos con que cuenta el país. La importancia es desde el punto de vista económico, social, porque conociendo la cantidad de personas que existen en nuestro país, el país puede planificarse el próximo quinquenio, el presupuesto que tendríamos para cada una de las actividades económicas, sociales, para todo lo que pueda pasar en el país. Bueno, opiniones diversas de nuestro pueblo sobre qué cosa es el censo, qué importancia tiene para nuestro país. Pero para saber más en profundidad qué cosa es este proceso que estaremos desarrollando a partir de septiembre, entre el 15 y el 24 de septiembre, converso ahora con el director nacional del censo, el doctor Juan Carlos Alfonso Fraga. Juan Carlos, ¿qué cosa es un censo de población y viviendas? ¿Qué experiencias hay en nuestro país e internacionalmente con este tipo de procesos y qué característica tendrá este en específico que vamos a desarrollar en Cuba en el año 2012? Sí, Randy, ante todo buenas tardes a ti, a los televidentes, radio oyentes, a los compañeros que están aquí en el estudio. Se pudieran dar definiciones internacionales sobre los censos.
es complicada, es larga. Yo prefiero sintetizarla siempre diciendo que el censo de población y viviendas es la investigación estadística fundamental que hace el país y sin duda una de las más importantes en el campo social, económico, demográfico y demás. Los censos fijan cifras, es decir, y ello es importante en la elaboración de todos los planes, programas, diseño de política que realiza un país. En el caso del censo, como ha referido y la población ha referido en estas entrevistas, que se va a levantar, eso es una idea que vamos a reiterar de ahora hasta esa fecha mucho, del 15 al 24 de septiembre, es el momento en que se van a visitar las viviendas de toda la población del país. El censo se está preparando desde fines del 2010 e inclusive después de ese momento de visita a las viviendas, tiene otro periodo de revisión, preparación, digitación, hasta mediados del año 2013 en que deben estar sus resultados definitivos disponibles. Antes habrá resultados preliminares y demás. Ahora, ¿cuál es la importancia y las características de este censo y demás? El hacer el censo en septiembre del 2012 permite disponer de un conjunto de informaciones, diríamos que de trascendencia en los campos demográfico, económico, social, de las viviendas donde reside la población, como muy bien lo expresaron algunos de las personas que fueran entrevistadas, que sirven de base para la actualización, conjuntamente con otras informaciones, una serie de lineamientos de la política económica y social aprobado por el Congreso del Partido, fundamentalmente aquellos que tienen que ver con la política social, ¿sí? La vivienda, los recursos laborales, el empleo, la educación, la situación demográfica, como una persona ahí muy bien expresó en un lineamiento explícito, el 144 sobre el envejecimiento poblacional, que es la principal característica demográfica que tiene Cuba en la actualidad y la tendrá en el futuro. Este sería el censo número 18 en la historia del país, de que se tenga constancia. Hay muchas otras estimaciones y demás. Cuba empezó a hacer censo muy temprano en su historia, en 1774. Así que hay tradición censal en el país. Y ello se ha venido llevando a través de los siglos, y bueno, lo más importante, lo más reciente, fueron los últimos 4 censos realizados que fueron hechos en el periodo revolucionario. Es decir, 1970, 1981, 2002, que fue el último, septiembre del 2002 y ahora septiembre del 2012. Los censos, y después quizás podamos referirnos más a esto, tienen varias características. Voy a resumirla en 4 aspectos fundamentales. Primero, debe ser oficial, debe tener un auspicio oficial, una base legal, por eso se habló ahí del decreto 291, firmado por el presidente del Consejo de Ministros, compañero Raúl Castro Luz, en que decide la fecha del censo y define la fecha del censo para el 15 al 24 de septiembre. En segundo lugar, como la palabra lo dice, debe ser universal, es decir, abarcar todo el país. La idea de censo siempre se asocia a la idea de universo y es correcta. Todas las viviendas y todos los habitantes que residan permanentemente en el país. Después, si hay oportunidad, me referiré brevemente a ese concepto de residente permanente que se debe dar. Tercero, debe ser simultáneo, es decir, se va a hacer el censo en 10 días y va a hacerse al mismo tiempo en todo el país, todas sus provincias y todos sus municipios. Nosotros lo único que no vamos a censar, porque no podemos, son los 110 kilómetros que ocupa ilegalmente la base naval de Guantánamo al sur de la provincia del mismo nombre. Y como lo indica, también ocupará todos los territorios de Cuba, es decir, no quedará ningún territorio sin visitar. Esas son las características principales que tienen los censos, que tiene el censo del 2012, que como se dijo, es un censo que hace Cuba en el marco de la ronda de los censos del 2010 del mundo. Está el mundo en este momento en una ronda de censo. En América Latina y el Caribe, es decir, el censo es una investigación internacional, se armoniza. Lo que nosotros estamos preguntando en el censo está armonizado internacionalmente. Es decir, eso nos permite, y a la vez que compararnos con el censo anterior, compararnos también internacionalmente en toda una serie de indicadores cruciales
y de informaciones cruciales para la vida de un país, la vida económica, social y demográfica. Esa es una idea básica, que el censo es una investigación internacional. Te pudiera referir que en el caso de América Latina y el Caribe estamos haciendo censo en el 2012, Cuba, Paraguay, Guatemala, Chile, Honduras, etcétera. Otros países, la mayoría ya lo hicieron antes del 2012 y otros lo harán hasta el 2014, que es la fecha cuando cierra el periodo de lo que se ha dado en llamar por Naciones Unidas la ronda del 2010, que vuelve a comenzar entonces la del 2020 en el 2015 hasta el 2024. Es decir, el censo es una investigación internacional. Características que quiero reiterar ahora y que después puedo ampliar si hubiera tiempo. Primero, el censo es por declaración, es decir, es una investigación estadística y la información se obtiene por declaración. Si las personas van a declarar sobre lo que se les va a preguntar, va a ir un enumerador en esos 10 días a su vivienda, un enumerador entrenado, después se va a explicar quiénes van a ser esos enumeradores y cómo se están capacitando, cómo se capacitarán en su momento determinado, y visitará la vivienda y recogerá una serie de informaciones. Y eso será por declaración. Hay una idea básica que siempre decimos, reiteramos, y es así: el censo no otorga ni quita legalidad. Es decir, nosotros estamos contando, no estamos otorgando legalidad, ni no se va a presentar ninguna documentación legal. Ni se va a... No es necesario que nadie presente documentación legal. No es necesario decir una certificación de nacimiento para ver la edad de una persona o un carnet de identidad. Esos son documentos válidos en el país básicos, pero para el censo es por declaración. Si nosotros, por ejemplo, la edad, preguntaremos la edad y la fecha de nacimiento para poder corroborarla. Es decir, son técnicas que se utilizan, pero todo es por declaración. Preguntaremos sobre equipamiento de la vivienda y a nadie le vamos a pedir una propiedad. Es decir, igualmente en la vivienda, un auto, cualquier cuestión que se hace. Que son preguntas que están, como dije, armonizadas internacionalmente. Es algo que se pregunta normalmente en cualquier otro país. Cualquier otro país. Y responde entonces mucho a la podríamos decir, a la voluntad, a la manera en que las personas pues participen de la encuesta, de la respuesta a esas preguntas. Se basa mucho en la confianza en que las personas van a dar la información certera en cada caso. Eso es decisivo, por eso este programa es tan importante y todas las acciones de divulgación que se van a acometer y que ya se están acometiendo para que la población tenga absoluto conocimiento y total transparencia de lo que se le va a preguntar y lo que debe responder. El éxito del censo tiene varias etapas. A este último es el que me quiero referir para darle oportunidad a mis compañeros que hablen de su respectivo punto de vista, que es la participación de la población es decisiva en la calidad del censo. Nosotros inclusive tenemos previsto, y se va a cumplir en momentos previos al censo, hacer una tirada masiva, no oficial, sino una tirada masiva de un suplemento informativo del cuestionario censal para que todo el mundo lo vea. Es decir, que cuando ya lleguen los enumeradores entre el 15 y el 24 de septiembre, ya conozcan lo que se va a preguntar. Y por último, en esta cuestión, en esta primera intervención, hay algo que también quiero que se refleje y que se tenga conciencia. El censo es una investigación de momento. Es decir, toda la información que se va a recoger entre el 15 y el 24 de septiembre va a estar referida a las 12 de la noche del día 14 de septiembre. Es como si tomáramos una fotografía ahora acá y nosotros estaríamos en esa fotografía congelado en el tiempo, si es que se puede congelar uno en el tiempo. Todo está referido a las 12 de la noche, que es lo que le llamamos momento censal o momento de referencia. ¿Por qué? Ahí debe estar, ahí se está poniendo en pantalla, porque si no uno está recogiendo información el día 15, el otro el 16, el 17, y todos esos días nace y fallecen personas. Claro, sería muy difícil y muy disímil. Entonces todo esto tiene que tener la mayor técnica y el momento mayor de precisión. Es decir, lo que las personas van a declarar es lo que hasta el 14 de septiembre a las 12 de la noche ocurrió en su vida. Así o es. está ocurriendo en su vida, si se lo declara. Así mismo es. Así mismo, en su vida, en su vivienda y demás. 12 de la noche del 14 de septiembre. Ese es el momento censal. Eso es muy importante para lograr el rigor y la uniformidad que requiere un censo de población y vivienda, porque como dije al principio, fija cifra en un país. Quiero preguntarte algunas cosas más antes de pasar a nuestros otros panelistas, Juan Carlos.
Pero antes me gustaría ver un video, porque hubo una experiencia piloto que se hicieron en Candelaria, en el occidente del país, en el segundo frente en el oriente, y de esas experiencias, por supuesto, se recogieron pues datos, elementos que van a servir ahora para hacer este censo a nivel nacional. Yo les propongo ver pues un material que tenemos de nuestro telecentro sobre esta experiencia previa que se dio en estos municipios y después poder seguir hablando con Juan Carlos. El ensayo del Censo de Población y Vivienda que se realizó en el municipio santiaguero de Segundo Frente del 10 al 19 de septiembre del presente año tuvo la oportunidad de experimentar en el desarrollo de este proceso a partir de la preparación del personal que llevó a cabo este ejercicio, logrando un dato preliminar en la cantidad de población y vivienda que existe en el territorio. Un ensayo cuyo éxito se basó en el funcionamiento de las diferentes subcomisiones creadas para garantizar la efectividad del mismo, partiendo de la capacitación de los estudiantes del Instituto Politécnico de Agronomía en el territorio, quienes ejercieron la función como enumeradores y supervisores, visitando cada hogar de los 9 consejos populares del municipio. En este ejercicio también estuvieron presentes representantes de la Oficina Nacional de Estadísticas desde las provincias centrales hasta Guantánamo, quienes lograron una experiencia que será aplicada en el resto del país el próximo año. Bueno, yo creo que lo más importante es que el ensayo acá en Segundo Frente ha funcionado, que es lo que queríamos. Es decir, tener experiencia metodológica, organizativa, ver cómo funcionan los estudiantes, cómo funciona toda la metodología, la organización, el sistema de transporte, el sistema de capacitación, y eso ha funcionado. Es decir, evidentemente nos llevamos una gran cantidad de aspectos a superar, a limar, a diseñar de nuevo y tener todo eso en cuenta para el censo grande en el año 2012. Desde el Segundo Frente Oriental, John Merabro Macías, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, como vimos fue en el Segundo Frente, también se hizo en Candelaria, un municipio recién incorporado a la naciente provincia de Artemisa, un municipio pequeño también con sus propias características y cuya evaluación pues permitió también tener de este lado del país pues una visión de cómo pudiera ser el censo 2012. Veamos cómo lo vieron desde Candelaria nuestros periodistas. Buenas tardes. El 10 de septiembre comenzó en Candelaria el ensayo del Censo de Población y Vivienda. En este ejercicio participan las provincias desde Cienfuegos hasta Pinar del Río, incluyendo al municipio especial Isla de la Juventud. En julio comenzaron las primeras actividades para la preparación del ensayo del censo en Candelaria, incluyendo la capacitación de enumeradores, supervisores, así como el resto de las personas vinculadas a la actividad. El Censo de Población y Vivienda, por su complejidad en sí, siempre requiere de un ensayo en el cual se pueda aprobar la metodología y la organización que se tiene prevista. Al censo se le concede especial atención por la importancia que tiene para la planificación de los recursos estatales y el desarrollo de la economía nacional. Uno puede saber tus requerimientos de servicios escolares, de servicios de salud, tus requerimientos en alimentación, en transportación, y no sabes cuánta población tiene y cómo está distribuida la población en un territorio. Y esto es lo que vamos a hacer. El ensayo se extiende del 10 al 19 de septiembre en Candelaria, Artemisa y en el municipio Segundo Frente en Santiago de Cuba, mientras el resto de las provincias del país comienzan con el registro previo de la población y vivienda para el censo en el próximo año. José González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, Juan Carlos, me gustaría hablar un poquito de cómo estos dos censos han ayudado a preparar este censo que vamos a hacer ahora en septiembre, y también cuántas instituciones, cuántos organismos pues participan de todo este proceso que, como usted decía, va a estar en todos los municipios, en todas las provincias, por lo tanto requiere un esfuerzo de organización y de trabajo de muchas instituciones y organismos. Así mismo es. Nada se pregunta en un censo que no haya sido previamente ensayado y haya sido previamente conciliado con las distintas instituciones y organismos. Pero el ensayo es fundamental. Yo no me acordaba de esa entrevista y ahí hablaba del censo grande, y es verdad, ya estamos a víspera del censo grande. Lo hicimos en septiembre del 2011, eso nos permitió a nosotros, a los distintos niveles del sistema de la Oficina Nacional de Estadística e Información,
es decir, las provincias, los municipios de esas provincias, a aprender en la práctica lo que habíamos diseñado conceptualmente. Y nos dio una experiencia muy grande de lo que había que, como se dijo, limar, perfeccionar y demás. El censo es una investigación de gobierno, es una investigación nacional, y participan, de hecho, todas las instituciones gubernamentales, centros de investigaciones, organismos, órganos y demás, por su relevancia y por su complejidad. El censo es extraordinariamente complejo desde el punto de vista conceptual, de diseño y desde el punto de vista organizativo. Por ejemplo, acá hoy en la tarde nos acompañan 3 representantes y representantes de organismos que tienen funciones directas y básicas en el censo. Ministerio de Educación, que preside la subcomisión de capacitación censal, es decir, toda la capacitación de los estudiantes del censo, que va a ser explicado por la compañera Cira. Sandra en la Oficina Nacional de Diseño, que va a hablarnos de toda la campaña promocional de divulgación del censo para que la población conozca. Y Melchor Gil, que nos hablará del trascendental aspecto de la informática y las comunicaciones. Pero así yo te pudiera hablar entonces de todo lo que se ha hecho en la cartografía censal, los mapas, que es básico para el censo, inclusive que es un beneficio que ha estado a cargo ya para la sociedad cubana, de la Oficina Nacional de Hidrografía y Geodesia, del MINFAR y de su empresa GeoCuba, que han tenido toda la elaboración de la cartografía digital e impresa, del abastecimiento de todo el Ministerio de Economía, el plan del aseguramiento del censo. El censo lleva recursos, y aunque se hace un censo austero, acorde al momento que vive el país, pero lleva recursos, inevitablemente. Para que tengas una idea, en un momento determinado, del 15 al 24 de septiembre, deben estar participando en el censo en una u otra funciones de 100 a 103.000 personas. Y pudiéramos hablar también del Ministerio del Transporte, que está a cargo del transporte, el Ministerio del Trabajo con todos los recursos humanos. Es decir, esas son las subcomisiones fundamentales, pero todos los organismos funcionan y trabajan en función del censo. Por último, el censo es presidido en cada provincia por los presidentes de gobierno, y en cada municipio por los presidentes de gobierno de los CAP. Y a nivel nacional existe una comisión de coordinación nacional, en la cual es presidida por el compañero Marino Murillo, vicepresidente del Consejo de Ministros. Es decir, tiene el máximo nivel de dirección en cada lugar por esta complejidad y el requerimiento de obtener informaciones de calidad. Gracias, Juan Carlos. Bueno, el elemento fundamental, por supuesto, para realizar este censo de población y vivienda es los que van a ejecutarlo, los que van a enumerar, los que van a ayudarnos, por supuesto, a contestar también cada una de estas preguntas que tiene la encuesta del censo. Y por eso es muy importante la selección de estas personas. ¿Cómo se han seleccionado, Cira, esta compañera Cira, viceministra primera del Ministerio de Educación, cómo se han seleccionado las personas que van a participar, que serán enumeradores y supervisores de este censo, y cómo se están preparando o se preparan ya esas personas? Sí, buenas tardes, Randy, y a todos los amigos televidentes. Como bien explicaba el director nacional del censo, en el desarrollo del censo de población y vivienda al Ministerio de Educación le corresponde presidir la Subcomisión Nacional de Capacitación, que se integra en esta subcomisión también el Ministerio de Educación Superior, y que tiene esta subcomisión como objetivos de trabajo fundamentales garantizar la preparación de todos los participantes en el censo y además garantizar la incorporación de los profesores de la educación técnica y profesional, los profesores universitarios, así como estudiantes universitarios y estudiantes de la enseñanza técnica y profesional que fungirán como supervisores y como enumeradores respectivamente en el censo. Para el desarrollo de este censo hemos tenido en cuenta las experiencias que se obtuvieron en el desarrollo del censo en el año 2002 y también las experiencias
que se pudieron extraer de el ensayo censal realizado también en los municipios de Candelaria y Segundo Frente, en la que también participaron todos nuestros estudiantes y profesores del nivel universitario y del nivel de la enseñanza técnica y profesional. En la experiencia del 2002 fueron también los estudiantes también que los estudiantes participaron, y estamos trabajando en función de superar las experiencias que se obtuvieron en ese momento. El proceso de selección y preparación del personal, como bien se ha estado planteando, es un aspecto importantísimo y complejo a partir de que él decide el desarrollo del censo. Podrá estar faltando cualquier recurso material, pero lo que no puede faltar es el recurso humano, y el recurso humano bien preparado. Aquí juegan un papel importante los supervisores, que son los que se ubican a nivel de distrito y que juegan el papel de poder estar asesorando constantemente los enumeradores, que van a ser básicamente los estudiantes. Fungirán como supervisores los profesores de la enseñanza técnica y profesional y los profesores universitarios, así como los estudiantes del nivel universitario. Y fungirán como enumeradores los estudiantes de la enseñanza técnica y profesional del nivel técnico medio, de todas sus especialidades a partir del segundo, tercero y cuarto año de estas especialidades, y se completarán las cifras según las demandas de cada territorio con estudiantes universitarios también. En estos momentos nos encontramos en el proceso de ajuste final de las cifras que se van a incorporar en el proceso de emplantillamiento. Hasta la fecha tenemos previsto que participen como supervisores más de 8.000 profesores de la enseñanza técnica y profesional, más de 1.000 profesores de la educación superior y más de 6.000 estudiantes de las diferentes carreras de la educación superior. Como enumeradores, más de 39.000 estudiantes de la enseñanza técnica y profesional, como ya decía, de nivel de técnico medio, que cursan el segundo, tercero y cuarto año de las diferentes especialidades. No participará el nuevo ingreso de los estudiantes de la enseñanza técnica y profesional, ni ninguno de los estudiantes, tanto nuevo ingreso como continuante, de la parte de obreros calificados de este nivel de enseñanza. Se incorporarán también, como decía, completando la cifra de según las necesidades de enumeradores, más de 3.300 estudiantes de la educación superior. De manera general, hasta el momento tenemos focalizados más de 59.000 estudiantes y más de 10.000 profesores que están involucrados en este proceso del censo. Pero lleva también una reserva, ¿no? Hay que preparar. Porque adicionalmente nosotros también estamos previendo un 10% de la cifra total del personal que se incorpora como personal de reserva, que estará en todo el proceso de preparación y de capacitación, puesto que estos deben estar en condiciones de poder sustituir cualquier eventualidad que se nos pueda dar, tanto con los supervisores como con los enumeradores. Para garantizar la incorporación de los estudiantes, tanto de la enseñanza técnica y profesional como de la enseñanza universitaria, se ha estado previendo también desde el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior los ajustes en los calendarios escolares del próximo curso escolar, para que quede bien definido el fondo de tiempo necesario para que los estudiantes se incorporen al proceso de la capacitación y el momento de la incorporación ya en el levantamiento censal. Los centros politécnicos iniciarán sus actividades docentes el día 3 de septiembre con todos los alumnos del primer año, ya sea de nivel de técnico medio como obrero calificado, y se deben estar tomando todas las medidas para que no se afecte el cumplimiento de los planes y programas de estudio, mientras que el resto de los estudiantes a partir del segundo año del nivel técnico medio se incorpora a la actividad censal. Si los que entran nuevos entran el 3 de septiembre normalmente a su curso escolar, y solo los de a partir del segundo, tercero y cuarto año del resto de todas las especialidades del nivel técnico medio se incorporan en el momento de la capacitación a partir del propio día 3 de septiembre en esta preparación hasta el día 14 de septiembre. Es importante también identificar que en cada uno de los municipios se han seleccionado los centros que van a ser la sede de capacitación. Estos centros van a estar, están seleccionados fundamentalmente dentro de los centros de la propia enseñanza técnica y profesional. Estamos buscando que la mayor cantidad de estudiantes pueda desarrollar el censo en el mismo lugar de residencia, porque eso incluso nos permite que el estudiante esté familiarizado con la geografía del lugar donde va a estar desarrollando el censo, y como decíamos, van a estar incorporándose al proceso de capacitación desde el 3 hasta el 14 y luego al momento del levantamiento censal desde el día 15 hasta el día 24, como se ha identificado.
Para facilitar el desarrollo de todas estas actividades se han tomado otras medidas también colaterales, como por ejemplo tomar la decisión de que el proceso de habilitación de los estudiantes de la enseñanza técnica y profesional que terminan el 4º año de la especialidad y que son seleccionados para prepararse como profesores del mismo nivel que estaba previsto iniciarlo en septiembre, se traslada el inicio de este curso para el 8 de octubre, en función de no interferir en nada el proceso de incorporación de los estudiantes de 4º año y los profesores que trabajan con estos estudiantes a toda la actividad censal. Ellos no van a perder clases, no van a perder ningún contenido, sino que se traslada el inicio de su curso a partir del 8 de octubre. Del 8 de octubre. Y en el caso de la educación superior también ajustará todos sus estudiantes que se incorporan al censo, también ajustan el calendario a partir de haber culminado la actividad censal, y el resto de los estudiantes que no sea necesario incorporar en las diferentes especialidades iniciarán normalmente el curso escolar. Como se explicó anteriormente, esta subcomisión que está encargada de la capacitación de todo el personal que participa en el censo, independientemente de las funciones que realicen y de todos los niveles y estructuras desde las direcciones nacionales, provinciales y municipales hasta llegar a la preparación de los supervisores y los enumeradores, que son los que ejecutan directamente el censo y que, como ya hemos reiterado, se estará desarrollando del 3 al 14. Con relación al proceso de capacitación, ya iniciamos con la capacitación inicial que se estuvo desarrollando entre el 4 y el 9 de junio en un seminario nacional donde participaron todos los delegados de las oficinas nacional de estadística e información, todo el personal de estadística de las oficinas a nivel de las provincias. Tuvieron los metodólogos encargados de la organización del censo y también los metodólogos de organización escolar de la enseñanza técnica y profesional que estarán liderando todo este proceso de capacitación en cada una de las provincias. Está previsto el esquema general de esa capacitación, ya tenemos planificado que del 18 de junio al 7 de julio se esté desarrollando a nivel de provincia la preparación de las estructuras provinciales con la participación de los metodólogos del censo y los jefes del censo de cada uno de los municipios, y por supuesto también los metodólogos municipales de la educación técnica y profesional que tendrán la tarea de después desarrollar el seminario a nivel de los municipios que tenemos por calendario definido del 16 al 21 de julio, que se incorpora todo el personal de las áreas que se incorporan al censo. Del 26 al 31 de agosto lo estaremos desarrollando para todos los instructores, los cuales se seleccionan también del personal que participa, de los profesores, y del 13 al 14 de septiembre los supervisores y enumeradores que por grupos por separados estarán recibiendo su preparación tanto desde el punto de vista teórico como también con muchos ejercicios prácticos para que puedan realmente familiarizarse con el cuestionario, con cada uno de los conceptos que se van a estar evaluando a partir de este cuestionario. Va a tener actividad intensa julio, agosto y septiembre hasta minutos antes de empezar el censo. Todo el tiempo. Incluso hemos reconocido hasta como favorable el hecho de que el censo se hubiese trasladado no en el mismo inicio del mes de septiembre, sino a partir del día 15, porque precisamente nos da la posibilidad de poder desarrollar de manera intensiva la preparación de los estudiantes una vez que inicie el curso escolar y no tener que movilizarlo en el periodo vacacional, que sí lo estaremos haciendo con las estructuras que estamos implicadas en el proceso de desarrollo del censo. En el 2002, Juan Carlos, fue un poco antes, en septiembre, ¿no? Fue del 7 al 16 de septiembre. 7 al 16. Ahora se corrió un poquito la fecha para dar más tiempo de preparación. Sí. Y estuvimos haciendo la preparación finales del mes de agosto. Plantear también que en estos momentos están seleccionadas 224 instituciones educacionales, fundamentalmente de la enseñanza técnica y profesional, a nivel de cada municipio, donde estamos revisando todas las condiciones en ellas para poder desarrollar exitosamente el proceso de capacitación, sobre todo el momento de la capacitación más grande, que es la de los supervisores y la de los enumeradores, y revisando puntualmente la garantía de todos los medios audiovisuales para que realmente la capacitación pueda estar acompañada también por una serie de materiales y videos didácticos que se han estado elaborando en función de que podamos apoyar el proceso de capacitación fundamentalmente de los estudiantes. Decir que nosotros no solo hemos estado trabajando con la educación técnica y profesional, desde la subcomisión hemos estado vinculando a todas las educaciones del Sistema Nacional de Educación en función de realmente poder llegar a través de los estudiantes a toda la familia, creando realmente una cultura censal y motivando a toda la familia a participar de forma masiva y disciplinada en el censo. Pues la cooperación de todos siempre será decisiva en el poder lograr el éxito en este empeño.
De conjunto también con la Subcomisión de Información y la Oficina Nacional de Estadística hemos estado trabajando en un grupo de actividades divulgativas, de promoción, como por ejemplo el desarrollo de concursos con los pioneros, con los estudiantes, en función de que se acerquen a la historia del censo, a qué cosa es un censo. Y también hemos estado trabajando desde la interacción con el resto de las subcomisiones que bien planteaba el director nacional del censo, que tienen también que asegurar toda la logística con la cual van a participar nuestros estudiantes y profesores en este proceso de censo. Hemos estado haciendo en estos últimos meses recorrido por todas las provincias, verificando los pasos que se van dando en el proceso de selección, emplantillamiento y preparación del personal. Siempre hemos contactado tanto con estudiantes como profesores, disposición, compromiso con la tarea. Ahora solo nos resta fortalecer, o sea, enfatizar en el proceso de capacitación que se puede hacer con calidad a todas las estructuras hasta el nivel de los enumeradores, puesto que esta será la que garantizará realmente, finalmente, el éxito del censo de población y vivienda. ¿Confía usted en que estará lista en toda esa tropa de jóvenes para que el 14 de septiembre, el 15 de septiembre realmente, comience con todo éxito el empeño que hemos estado poniendo en esta tarea, y en el cual incluso están involucrados los principales cuadros de dirección del Ministerio de Educación, en las direcciones provinciales de educación y en cada una de las direcciones municipales, donde son los directores de educación los que presiden esta subcomisión de capacitación en cada uno de los niveles. Gracias, Acero. Gracias. Un espacio en televisión para informar. Lo que se está buscando con los precios que no tienen subsidio es, en primer lugar, dar esta opción a la población. Hoy en el mundo ahora no se puede enfrentar si no es cooperadamente en las diferentes regiones. Para orientar. Que se conocen bien los pasos y que se puede explicar en cada uno de ellos por qué se le otorga subsidio o por qué no se le otorga subsidio. Para estas personas se otorgan financiamientos a partir de 3.000 pesos. Para analizar aciertos y errores. Todo lo que se produce iba directamente al programa La Vivienda y no había esa exigencia con la calidad. Para que su opinión se escuche. Abilio Santana, de Santiago de Cuba, dice que solicitó un crédito y se lo denegaron por no tener codeudores. Temas nacionales los jueves en la Mesa Redonda. Bueno, un censo en estos tiempos, por supuesto que no se puede hacer sin el apoyo de las comunicaciones, sin la participación activa de la informática. Por eso está con nosotros el ingeniero Melchor Gil, director del área de informatización del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones. Dirige también una de las subcomisiones de este censo. Y me gustaría, Melchor, pues tener información para todo nuestro pueblo de cómo se está trabajando para garantizar las comunicaciones y el procesamiento informático en este censo de población y viviendas del 2012. Sí, buenas tardes, Randy, buenas tardes a todos. Tal como tú decías, yo diría que es prácticamente imposible organizar y realizar un censo sin un adecuado respaldo de informático y de comunicaciones, por varias razones, pero fundamentalmente por el alto volumen de información que hay que procesar y por lo difícil que resulta organizar la participación concurrente de tantos miles de personas, como se señalaba hace un momento, en determinada etapa puede llegar a ser hasta 150.000 personas alrededor del tema del censo. Por otra parte, este respaldo está presente desde sus inicios hasta que están los resultados. Es decir, al principio ya antes del periodo de enumeración, hay que procesar mucha información antes de comenzar el levantamiento censal. En el momento en que se realiza la enumeración, se realizan las visitas a las viviendas, bueno, hay que tener un respaldo de un sistema de comunicaciones muy fuerte, que tiene un alcance nacional, y a su vez este sistema, tanto los sistemas informáticos como los de comunicaciones, son temporales. Hay que organizarlos, crearlos, solamente para un periodo. Y después que está toda esa información censal, hay que captarla digitalmente, hay que validarla, hay que procesarla, para después llegar al final en tener todos los indicadores, todas las tablas, de manera ordenada, que puedan ser útiles a los especialistas, a las organizaciones, a los directivos que tienen que usar esta información.
En este caso, nuestro organismo, el Ministerio de Informática y Comunicaciones y su sistema, tienen varias funciones con relación al censo. La primera, diríamos que es de soporte técnico de esta actividad. Previmos en el plan 235 sistemas informáticos que ya están en manos del censo, que son los que deben procesar esta información del censo. Estos sistemas, por supuesto, requieren de una asistencia, de un aseguramiento técnico, aseguramiento que hay que realizar en todo el país y lo realiza fundamentalmente la empresa Copestel de nuestro sistema. Para este aseguramiento se requiere prever partes, bloques, piezas de repuesto para mantener activas estas computadoras. Y computadoras que van a tener una carga considerable, puesto que en una buena parte del tiempo van a estar trabajando en más de un turno de trabajo. Por otra parte, hay que organizar una gran red que debe enlazar los centros de procesamiento provinciales con el nudo central de la UNEI. Para ello, en los centros de procesamiento provinciales se recoge, se capta digitalmente la información de los enumeradores, se valida, se procesa, y después esta red debe permitir que toda esa información viaje hasta el nudo central de la UNEI, donde debe ser ya dar el procesamiento final bajo medidas de seguridad que permitan la integridad de esta información y la inviolabilidad de esta información. Sí, a requerir de participación de personal especializado en los municipios, en las provincias, que son la base para que esa información llegue bien a la Dirección Nacional del Censo, ¿no? Exactamente. La organización que garantiza estos enlaces, que garantiza esta red, es ETEXA, que hoy día ya tiene, ya ha instalado más de la mitad de los enlaces y que prevé, antes que concluya el mes de junio, ya tener disponible totalmente al 100% esta red. Entonces ahora estamos en una etapa que es quizás la más compleja, que es dar solución y garantizar las comunicaciones de voz de todas las áreas censales, que son 1.577 en todo el país. Las áreas censales son oficinas que se crean para atender un determinado número de enumeradores y supervisores dentro de un municipio. Por ejemplo, en el municipio de Plaza están previstas 15 áreas censales. Entonces, cada una de esas áreas censales en todo el país, que están dispersas en todos los municipios del país, hay que darles una solución de comunicación y comunicaciones de voz fundamentalmente. Participan varias organizaciones en esta tarea, principalmente TEXA, que es quien hace la función de líder y de coordinador de esta tarea en particular, pero participa Movitel, participa la Federación de Radioaficionados de Cuba, participan otras organizaciones y entidades que tienen sistemas de comunicación por radio o por flotas de tronqui y que ponen parte de estos medios, de estos recursos, para dar solución de comunicación a lugares que son muy intrincados, lugares que no llega la telefonía fija. Los radioaficionados siempre dispuestos a participar, lo hacen en las elecciones en nuestro país, lo van a hacer también ahora durante el censo. Es una federación muy organizada, muy responsable y que da solución a cuanta tarea se le pide. Bueno, esta es una tarea muy compleja. Por esta complejidad se elaboró el año pasado una política para las comunicaciones, que esta política trata, en primer lugar, de minimizar los costos de los servicios de comunicación y, por otro lado, en tener un sistema de comunicaciones seguro. Por ejemplo, en el ensayo de Candelaria del segundo frente, bueno, nos dimos cuenta que la telefonía fija alternativa es problemática, no es totalmente fiable para dar este servicio, y por tanto la usaremos solamente en aquellos lugares donde no hay otra alternativa. Esa es la única opción. Esa es la única opción. Y en esos casos incluso trataremos de tener respaldo, como también en algunos otros casos, de los radioaficionados. O sea, porque hay que prever la comunicación y la comunicación de respaldo, porque el tiempo es muy corto y tiene que haber una interacción fuerte entre las áreas censales y los puestos de mando municipales. Por último, hay que destacar también que las entidades que aportan los locales para las áreas censales y que tienen teléfonos fijos, que también los aportan para las llamadas locales, bueno, participan de cierta manera en este gran sistema
de Comunicaciones. Para coordinar todas estas acciones, bueno, como se decía, hay una subcomisión nacional que atiende los temas de informática y comunicación, que por supuesto preside el MIC, y que participan algunas direcciones de la UNED, participa ETEXA, COPESTEL, los Joven Club, los radioaficionados, los colombófilos incluso, Correos de Cuba, DESOF, y bueno, hay otras organizaciones, otros organismos que también participan. Esta subcomisión nacional tiene sus comisiones homólogas a nivel provincial y a nivel de municipios, fundamentalmente ya un poco más, tiene representaciones más reducidas, dirigidas en este caso por la ETEXA. En el caso de la provincia, las preside estas subcomisiones el delegado del ministro de Informática y Comunicaciones en cada una de las provincias, y por supuesto todas estas subcomisiones tienen sus planes de trabajo anual y tienen su frecuencia de reuniones donde analizan cómo va la marcha de la tarea, y nosotros realizamos nacionalmente, con la presencia de todas las subcomisiones provinciales, una videoconferencia donde impartimos las indicaciones, nos realimentamos de la situación en cada territorio, y bueno, se evacúan todas las dudas que surgen sobre el tema, y esta videoconferencia presidida por el viceministro de nuestro ministerio que atiende la informática. Tenemos implementado todo este sistema y con ello podemos decir con seguridad que está garantizada el respaldo informático y de comunicaciones para este censo 2012. Así que tendremos garantía de información y también de seguridad de esa información. Gracias, Melchor. ¿Por qué está en la mira de las potencias imperiales? ¿Cómo sigue impactando la crisis económica internacional? ¿Quiénes son los actores del show electoral norteamericano? ¿Cómo la revolución bolivariana se prepara para las elecciones del 7 de octubre en Venezuela? ¿Siguen creciendo los precios de los alimentos? ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué prosiguen las protestas en Europa? Análisis, operaciones, imágenes. Estos y otros importantes temas internacionales, usted los encontrará en la Mesa Redonda. Acompáñenos. Bueno, y por supuesto que este proceso, la clave de su éxito está en cómo esté preparado, informado nuestro pueblo para enfrentar el censo. De ahí la importancia que tiene la campaña de comunicación de este Censo Nacional de Población y Vivienda. Con nosotros está la diseñadora Sandra Haut, quien trabaja en la Oficina Nacional de Diseño de nuestro país, la ONDI, y ellos han estado a cargo de la concepción de toda la campaña de comunicación de este Censo Nacional de Población y Vivienda. Sandra, ¿cómo se está trabajando para difundir el censo entre la población? ¿Cuáles son las principales acciones que se están desarrollando dentro de esa campaña? Sí, efectivamente, muchas gracias, Randy. La campaña del censo tiene la tarea principalmente de dar a conocer todos los principales mensajes y más importantes concernientes al censo. O sea, mensajes que van desde la fecha de su realización, o sea, del 15 al 24 de septiembre, desde las características que posee un censo de población y vivienda, y por supuesto, como anteriormente estaba mencionando Juan Carlos, la importancia que tiene para un país, para nuestro país o para cualquier país, el realizar un censo. Porque bueno, todas las naciones a nivel mundial pues realizan esta actividad, porque de las investigaciones estadísticas que se derivan del censo, pues se pueden planificar mejor los recursos de cualquier país. Entonces, precisamente mantener informada a nuestra población de todos estos mensajes pues nos va a permitir establecer un diálogo de confianza, de colaboración. Precisamente va a poder favorecer a respuestas más correctas, más sinceras, y siempre va, por supuesto, además a aportar informaciones fidedignas que nos van a favorecer además una excelente cobertura y calidad. De ahí que nuestra subcomisión de diseño y comunicación, integrada por el ICRT, el MINET y la ONDI, pues tienen la función de precisamente de posicionar todos estos mensajes en nuestra población.
y por supuesto traducirlos en un lenguaje muy diáfano a través de una visualidad mucho más cercana al individuo. Y todo esto, como bien decía la compañera Cira, pues va a lograr una cultura censal y una calidad de impacto en las tareas. A 10 años de la anterior campaña del censo, pues nos encontramos en un escenario tecnológico bastante favorable, pues como bien describía Melchor, pues ha habido un incremento en la preparación y aseguramiento de las tecnologías informáticas y de las comunicaciones. Se cuenta en estos momentos con una mayor experiencia y organización y planificación de los recursos que están destinados a la campaña. Y la campaña del 2002 pues sentó unas pautas muy positivas en esta que tenemos actualmente. ¿Qué experiencia tomaron de aquella campaña y cómo la han... Precisamente la diversidad de los soportes de comunicación implementados y la efectividad y el alcance que tuvo pues nos permitió pues retomar esa visualidad, esos códigos gráficos empleados que fueron los colores rojo y azul referentes a nuestra bandera nacional, o sea, dando esa idea de continuidad. Se retoma nuevamente el símbolo, o sea, el identificador de la campaña del 2002, nuevamente, como vemos en pantalla, se retoma el concepto de familia, el de la vivienda como el espacio que se habita. Sufrió algunos ajustes en cuanto a tipografía, en cuanto al color, pero siempre manteniendo este concepto de la familia como la célula fundamental de la sociedad, que además a partir de aquí, pues precisamente nos va a permitir que el ciudadano, o sea, las personas se sientan más en confianza a la hora de responder todas las informaciones que se solicitan en el cuestionario. Asimismo, el lema de nuestra campaña, En Cuba contamos todos, pues nos va a comunicar que tanto las personas que trabajan en esta campaña, o sea, todas las personas implicadas, enumeradores como trabajadores de las oficinas de estadística de los territorios, pues van a ser contados. Y por supuesto, claro está, la población en general, que va desde los amas de casa, jubilados, niños, jóvenes, también por supuesto van a aportar la información muy valiosa que se solicita en los cuestionarios. Este es un lema, es un llamado a la participación de la población, a la necesidad de la colaboración, de la unidad en esta tarea tan importante. Por tanto, toda esta diversidad de la que estamos hablando, ya sea de edad, de características socioculturales, de demográficos, pues además de la diversidad de todas estas viviendas que van a ser censadas, sumado a la confiabilidad que debe tener la población en esta campaña, a la seguridad que, como bien decía Juan Carlos, las respuestas que van a aportar, o sea, no va a dar ni a quitar ninguna legalidad. Esta utilidad de las respuestas en beneficio social, por supuesto, por ende, o sea, la necesidad de unas respuestas transparentes, pues todos esos son líneas y conceptos que integran las acciones de los medios de comunicación. En la medida en que usted sea transparente en esa respuesta que dé la encuesta, pues el país tendrá datos reales sobre los que trabajar para trazar sus políticas económicas, sociales, demográficas. Mayor éxito en la campaña. Entonces, precisamente los medios de comunicación pues van a asumir un rol muy importante de esta campaña. Antes de que me hable de los medios, Sandra, sí, el hecho de que tengan pues un logotipo, como le decimos comúnmente, tengan un lema de campaña, eso implica que habrá diversos soportes en los que se utilizarán esos medios. Exacto. En estos momentos, por ejemplo, podemos ver, hemos visto en las principales arterias de la capital que ya se han puesto vallas informativas que contienen precisamente la información de la fecha de la realización del 15 al 24 y el lema que acompañará nuestra campaña. Asimismo, se han diseñado ya carteles, se han diseñado banderolas. Se ha diseñado además un plegable con la información básica referente al censo que se ha repartido ya en las escuelas donde nuestros niños, o sea, por supuesto para que ellos conozcan y por qué no contribuyen, como bien decía Cira, pues a un mejor desarrollo de la campaña. Y precisamente en función de este tipo de público se han diseñado medios lúdicos, un juego infantil y además el concurso que bien se refería Cira. Aunque los niños no son protagonistas directos del censo, sí cuentan. Claro, por supuesto, sí, cómo no, ellos generalmente siempre van a estar estimulando a la familia a responder y existe ese espíritu colaborativo que es lo que nos hace falta en toda esta campaña. Hablaba de los medios, Sandra, cómo los medios de comunicación podemos contribuir a esta campaña, cómo se ha concebido que nuestra prensa escrita, radial, televisiva, digital pueda también acompañar todo este proceso antes, durante y después del censo.
Si bien, como te decía, los medios van a jugar un papel fundamental en la campaña porque precisamente por sus características, o sea, de la cobertura que nos puede brindar, pues van a ser los encargados de sensibilizar y difundir todas estas informaciones que hemos hablado a lo largo de todo el país con la inmediatez necesaria. O sea, por ejemplo, el medio televisivo, por supuesto, están incluidos los telecentros, tendrán precisamente por su flexibilidad y la creatividad de este medio, pues nos van a permitir incorporar spots informativos que nos aclaren todos estos conceptos referidos al censo. Además, se pretende realizar programas donde la audiencia pueda hacer preguntas y además recibir respuestas, o sea, una interacción con la población. La radio, por ejemplo, ya comenzó su trabajo desde el mes de abril, se han empezado a emitir reportajes de cuñas radiales, siendo Radio Progreso la voz del censo. También ha estado trabajando Rebelde, Radio Reloj, el resto de las emisoras provinciales con muy buen efecto, o sea, resultado dentro de la población. Y al igual que en la televisión, se pretenden hacer programas donde se lleven especialistas del ONEI para que puedan hacer entrevistas y, por supuesto, que la población llame y aclaren dudas siempre referidas al censo. La prensa plana y digital, o sea, nacional, tanto nacional como provincial, pues también van a estar apoyando toda esta acciones de comunicación de los medios. Puede ser a través de infografías donde pueden explicar, hacer detalles precisamente de todos estos conceptos a los que se refería Juan Carlos del momento censal. Pueden transmitir a través de todas las noticias, reportajes, las experiencias del censo del 2002 y precisamente todos estos medios de los que estamos hablando, tanto la televisión, la radio, los periódicos, tienen su presencia también en las redes sociales. Por tanto, van a estar replicando todos estos mensajes, todos estos datos, a su vez en la web, siempre acompañados del texto, o sea, de los textos de la fecha del censo y del lema de la campaña. Entonces, realmente todas estas acciones de comunicación conforman un plan de medios que se ha ido organizando escalonadamente en el tiempo, de manera tal que en estos últimos 3 meses coinciden con la etapa de mayor intensidad. Precisamente, como bien estaba explicando Cira, coincide con la etapa de verano y se deben empezar a impartirse, ya se están impartiendo los seminarios a los enumeradores y, por supuesto, es la etapa del año en que coincide la mayor cantidad de trabajadores disfrutando de su plan vacacional, y son los medios los encargados de precisamente incorporar los mensajes, estos mensajes de lo que estamos hablando, en los espacios de mayor teleaudiencia. Es decir, a partir de la salida ya un poco de esta mesa redonda está empezando también la etapa de mayor cobertura de nuestra prensa en general a todo este proceso del censo, teniendo en cuenta que ya julio y agosto son decisivos para que nuestro pueblo esté informado. Exacto, sí, porque es muy necesario crear esa conciencia colaborativa para el éxito de la campaña. Y sin la participación popular es imposible realmente que podamos tener la fotografía de Cuba el 14 de septiembre del 2012 y entonces a partir de ahí se pueda tener toda una política, se pueden trazar políticas para el desarrollo del país. Bueno, pues espero, sin duda tendrá, estoy seguro, la colaboración de todos los medios de comunicación, Sandra, ustedes, todos los compañeros que participan de esta campaña de comunicación y de todos los que tienen que ver con este importante momento también del censo, que es comunicar qué cosa es el censo. Muchas gracias a ti. No, gracias a ti. Bueno, hay detalles importantes de los que hablar sobre este censo y que me gustaría conversar ahora con el director nacional del censo, el doctor Juan Carlos Alfonso. Bueno, en primer lugar, por supuesto que hay mucho interés en la población, Juan Carlos, lo veíamos en la encuesta a principios de esta mesa, también algunos de los mensajes que nos llegaron, tengo que decir que no fueron tantos quizás como hubiéramos esperado, quizás cuando estemos más cerca del censo y volvamos a hablar de este tema, pues tendremos muchas más opiniones de la población, pero entre las cosas que se habla es sobre todo eso, ¿no? De qué se le va a preguntar a las personas, qué significa que le pregunten por un medio electrónico o que le pregunten por las condiciones de la vivienda, cuál es la esencia de lo que se está preguntando en este censo y para qué sirve esa información. Sí, claro, bueno, gracias, Randy.
ante todo el contexto, como ha visto la población, la complejidad del censo. Es decir, aquí se ha hablado solamente de una parte, pudieran haber estado otros compañeros de otras subcomisiones que también darían una idea de toda la complejidad en la preparación del censo de población y vivienda. Por eso hablé al principio de investigación, de estudio, sobre bases científicas, sobre bases rigurosas. ¿Por qué? Porque el censo da un recurso que es fundamental en un país, da información. Y la información, si contesto la parte segunda de tu pregunta, es decisiva para la toma de decisiones, más en un país como Cuba, en que se pone en beneficio de toda la población. El censo, el cuestionario censal, que es el instrumento, yo diría por excelencia, no el único, ¿no?, pero es el instrumento por excelencia para recoger información, que es el que se va a aplicar en la visita a las viviendas, en la fecha ya señalada. Está concebido para recoger las informaciones fundamentales desde el punto de vista económico, social, demográfico y de las viviendas donde reside la población. Tiene 4 secciones, pero fundamentalmente en la parte de viviendas tiene 16 preguntas. 16 preguntas que permiten, inclusive en las entrevistas que se hacían, a pesar de que estamos a 14 de junio, la población en algunos aspectos está muy claro, ¿no? Muy clara de todo lo que le puede dar el censo. Este tema de la vivienda, el estado técnico de la vivienda. Nosotros no vamos a llegar a ninguna vivienda, no se hace a preguntar si la vivienda es buena, mala o regular, ¿no? Sino que obtenemos elementos que permiten después, con los especialistas correspondientes, con el auxilio de la informática, clasificar el estado de la vivienda, si es que tiene rajaduras en las paredes, si es una vivienda que tiene tanto tiempo de construida, si el techo tiene filtraciones, si está apuntalada. Es decir, todos esos son elementos que se hacen para determinar el estado técnico de la vivienda, que es decisivo para un problema del país acuciante, complejo, que ha sido reconocido y como tal se trabaja, y que inclusive hay nuevas legislaciones, flexibilizaciones para su solución. Pero ahí también están las características de la familia. Es decir, el censo es el instrumento ideal, no el único, pero el ideal para recoger información para estudiar las familias en Cuba. Es decir, cómo son, cómo funcionan, cuántos miembros. Había una persona muy lucha, hablaba del envejecimiento, de la baja de la natalidad, todo eso es real. Y eso conforma un tipo de familia que es menos numerosa. Yo siempre he dicho que antes había muchos nietos para cuidar a pocos abuelos, ahora hay más abuelos a veces que nietos. Todo eso hay que estudiarlo porque eso es diferencial por territorio y por provincia, y eso lo aporta el censo. Claro. La vivienda donde se reside, el lugar donde se vive. Le permiten a estos gobiernos entonces después tener información para poder establecer políticas para la tercera edad, políticas para la vivienda. Además que no es igual. Por ejemplo, estamos en Plaza de la Revolución, el 26% de la población de Plaza tiene 60 años y más. 60 es una edad discutible, pero es la que se utiliza internacionalmente para hablar de lo que tú has dicho, la tercera edad. Moa no llega al 11%. Entonces ahí hay diferenciales y hay que estudiarlo. Es decir, eso es la importancia del censo, por poner un solo ejemplo. Es lo mismo en la situación de la vivienda. Es decir, por ejemplo, hay preguntas novedosas, ¿cómo se eliminan los desechos sólidos? Esa es una pregunta que está ahora en este censo, que no estuvo en el del 2002. Creo que eso es una estrategia para comunales, para las direcciones del gobierno, que como dije son los responsables del censo en cada territorio, para la toma de decisiones, de acciones al respecto. Y está a tono también con la nueva conciencia ambiental. Así mismo, lo iba a decir ahora mismo, dijiste. Es decir, así mismo, a tono con la nueva conciencia ambiental. En ese marco, y hoy está lo de la cumbre de Río +20 y demás, recientemente también el Día del Medio Ambiente, hemos potenciado mucho la temática del agua. Es decir, es una temática estratégica en el mundo y por supuesto en nuestro país. Cómo llega el agua a la vivienda, cómo se utiliza, cómo se sube a los tanques. Es decir, hay varias preguntas en el cuestionario censal que está dedicado al agua. Es decir, hay más preguntas. Eso lo hemos obviamente coordinado con el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, que es miembro de la Comisión de Coordinación Nacional del Censo. La energía también o combustible que más se utiliza para cocinar. Desde el 2002
acá el combustible para cocinar en Cuba ha cambiado notablemente. Es decir, había frecuencia alta de uso de querosina en momentos determinados. Bueno, ahora la electricidad tiene prioridad, y eso hay que seguir viéndolo, También la parte de la electrificación del país, que es muy alta. Es superior al 96-97%, pero hay lugares en que no hay electricidad. Bueno, hay que verlo. Se le pregunta también de la forma en que llega la electricidad, es decir, está en esas preguntas de los cuestionarios, y también los equipos de la vivienda. Que hicimos algo bueno, y eso es una experiencia que aprendimos en el 2002. En el 2002 preguntábamos si la vivienda tenía determinado equipamiento. Ahora preguntamos la cantidad y si está funcionando, porque eso es lo importante. Reitero que no hay que presentar ningún tipo de documentación, ni propiedad de un ventilador, ni nada, ¿no? Sino declararlo directamente si hay un ventilador o hay un televisor. Que es algo que se declara internacionalmente. Internacionalmente. Hay medidores de Naciones Unidas, por ejemplo, que hablan de la cantidad de televisores por habitante que tienen los países, que hablan de la cantidad de equipos audiovisuales de determinado tipo que tienen los países, porque eso representa estándar de vida, representa calidad de vida, o también da una visión del nivel cultural incluso que pueda tener determinado país. Así mismo es, Randy. Por ejemplo, te puedo decir un dato relevante de los ensayos de Candelaria y Segundo Frente. Bueno, la cantidad de teléfono celular, no telefonía fija, es decir, es una política del país, y eso inmediatamente se reflejó en las respuestas de la población en 2 municipios que no son precisamente urbanos. Es decir, son municipios montañosos con determinadas características que se escogieron precisamente. Ese es uno de los elementos que va a cambiar bastante con respecto al 2002, por ejemplo. Totalmente. Es decir, yo diría que totalmente la cantidad de equipos de informáticos que está en manos de la población también, el número de televisores, el color, es decir, una cantidad de información que es imprescindible para hacer después políticas de arreglo, de mantenimiento de todo ese equipamiento, y también para mediciones asociadas al nivel de vida. En la parte de personas, las temáticas fundamentales están relacionadas con las características demográficas o generales de la población, las educacionales. Por ejemplo, por primera ocasión estamos preguntando las maestrías, doctorados, especialidades de posgrado. Eso ya tiene un peso muy importante en Cuba. Ha crecido, ¿no? Es la situación del 81, el 2002, ¿no? Y eso es algo que lo estamos inquiriendo, estamos preguntando en este censo de población y vivienda. También tenemos una batería de preguntas que nos permite llegar a los niveles más bajos del sistema de asentamiento sobre migraciones internas. Y una persona que hablaba de la migración del campo a la ciudad. Bueno, no es solamente del campo a la ciudad, también hay migración entre ciudades, de la ciudad al campo. Todo eso hay que investigarlo, todo eso es objeto de política, y se necesitan cifras para tomar en un momento decisiones. También hay un aumento de las preguntas económicas del censo, relacionadas fundamentalmente con la ocupación, de cómo usted trabaja, dónde usted trabaja, que están en todos los censos del mundo, pero que en el caso cubano lo hemos ido acordando, lo hemos ido acometiendo también según los aumentos, por ejemplo, por eso hablé de los lineamientos al principio, del número de trabajadores por cuenta propia, del desarrollo del sector cooperativo en la agricultura. Es decir, hay toda una estrategia asociada a las medidas que hay, y que será una información que ayudará a conocer con más detalle este problema o esta situación. ¿Por qué? Porque el censo tiene una ventaja extraordinaria sobre otras investigaciones. El censo te da información a nivel nacional y hasta el último lugar del asentamiento más pequeñito que hay en Cuba en el momento censal, e inclusive la población que vive de forma dispersa, que no vive en ningún asentamiento. Permite hacer políticas nacionales y políticas diferenciadas también. Y locales, totalmente locales. El desarrollo local es un instrumento, yo diría, imprescindible para el desarrollo local, el desarrollo municipal, el desarrollo de los asentamientos. Por ejemplo, Melchor hablaba de Texas. Bueno, Texas tiene una política, o ha tenido un momento que todos los asentamientos con 300 habitantes o más necesitaba una telefonía fija. Bueno, eso es ahí, nosotros le decimos tal asentamiento. Eso por poner ejemplo. Este cuestionario que está aquí se llena, y para eso son los ensayos, en un promedio de 30 minutos. En una familia promedio en Cuba, en una vivienda, tamaño promedio de vivienda en Cuba, que es de 3 personas.
Es decir, esto no pasa de 30 minutos, ¿por qué? Porque un niño no tiene que contestar las preguntas ocupacionales, por ejemplo, o las educacionales de una maestría, un doctorado. Todo eso fue probado. Y los resultados que se obtengan de todo esto, y así está en el decreto 291 que hice referencia, son absolutamente confidenciales, es decir, son para uso de trabajo estadístico, para formar números. Por ahí están los compañeros de informática del censo. No se manejan nombres. No se manejan nombres. Por supuesto, el cuestionario uno llegará a una vivienda con un nombre, porque uno no puede preguntar por un número o algo, pero después eso se borra, eso desaparece. Si todos nosotros y los que nos están viendo nos convertimos en número, por decirlo de una manera figurada, pero que es real. Es decir, vamos a sumar, vamos a estar acá, vamos a estar allá, según nuestras características, nuestro estado civil, nuestra edad, nuestro sexo, nuestro nivel educacional y demás. Hay inclusive algo que se me olvidaba, que por primero vez lo preguntamos en un censo, que es la migración pendular, dónde usted trabaja y dónde usted vive. Eso es estratégico. Es decir, es algo que podemos ayudar al país, por ejemplo, el sistema de transporte, de vialidad y demás, y va a salir también de la información censal. Es decir, yo creo que estamos en posiciones buenas para ir cerrando. El país está en condiciones de acometer el censo, que aquí se ha visto todo lo que se ha ido haciendo, lo que se ha avanzado, hay un chequeo continuo de todas las tareas por distintas vías, y Cuba tiene fortaleza para hacer el censo. Es decir, nosotros no tenemos un despliegue tecnológico quizás como otros países de satélites propios o demás, pero sí tenemos una organización social que nos permite acometer el censo con calidad, con cobertura y con seguridad. ¿Cómo, Juan Carlos, se van por ejemplo, porque es muy importante el hecho de que cuando los enumeradores lleguen a los barrios, lleguen a las viviendas, pues la gente tenga cierta información de que en ese lapso de 10 días a mí me toca hoy el censo? ¿Cómo un poco se va a informar, se va a organizar? Esto es parte de todo el plan de difusión y comunicación. Mencioné que va a haber una distribución a través de los canales correspondientes a las organizaciones de masa del cuestionario, y hay algo que dijo Cira que es estratégico en la concepción del censo. Los que van a censar son los estudiantes que viven en el lugar, que residen en el lugar que van a censar. Puede ser un sobrino, puede ser un hermano, el hijo de un amigo y demás, que lo vimos crecer. Es lo mejor de nuestra sociedad, los jóvenes, ¿no? Y ellos son los que van a estar al tanto. Y estoy seguro que te dirán, mañana te toca, pasado te toca. Es un promedio de 80 viviendas por enumerador para 10 días. El primer día van a ser muy poquitas. Es decir, van adquiriendo experiencia. Después hay que controlarlo porque el séptimo y octavo día quieren terminar. Es decir, porque ya tienen la destreza que da la práctica y la habilidad. Eso es importante, porque hay una parte, y es bueno que me hayas preguntado eso, que el censo va a ser nocturno. Es decir, inevitablemente en las grandes ciudades, en las ciudades también, la población no estará en muchos casos, la cantidad de personas que trabajan en el país y estudian, y estarán por la noche. Y entonces eso es bueno, que esos muchachos residan en ese lugar, esos estudiantes, tanto de la enseñanza técnica y profesional como superior, de las carreras seleccionadas y sus profesores. Si todo esto se ha ido pensando, se ha ido estableciendo una estrategia de que nos permita llegar al censo grande, que es ahora ya, faltan, hoy es 14 de junio, eso lo sabemos todo, pero para mí es 3 meses antes del momento censal. 3 meses es exacto. Decir, 3 meses exacto. A esta hora, dentro de 3 meses, estaremos esperando las 12 de la noche, estaremos todos reunidos. Porque también el censo hay que convertirlo como actividad cívica que es en una fiesta. Es decir, esto lleva mucho trabajo, pero es algo que es útil para toda la población. Y por lo tanto tenemos que trabajar todos en ese sentido. Yo creo que, bueno, agradecer acá a la mesa redonda, a los compañeros que nos han ayudado, y bueno, no será la última. Nos veremos antes del 14 de septiembre. Nos veremos antes del 14 de septiembre, habrá otros programas. Sandra habló de toda, ella tenía un gráfico muy bonito, de una sinusoide, de cuando era la mayor intensidad. Señalando, sí. De julio y de agosto. Y demás, y que bueno, creo que como dijimos, en Cuba contamos todos, y eso es muy importante para hacer un éxito el censo del 15 al 24 de septiembre. Es la política de revolución de contar
con todos sus hijos, en todos los procesos de atender a todos sus hijos, pero también es el hecho real y práctico de que para contarnos todo tendremos todos que participar de este proceso del censo de población y vivienda, que reiteramos se va a desarrollar del 15 al 24 de septiembre, que va a ser un momento muy importante para el país, que requiere, como se decía acá, sobre todo de la transparencia, de la honestidad, de la información que cada uno de nuestros ciudadanos pueda brindar, y que solo así es posible pues tener datos fidedignos de cómo somos los cubanos, cómo vivimos, en qué condiciones pues estamos hoy, y a partir de ahí pueda nuestro gobierno pues trazar las políticas económicas y sociales, demográficas y culturales incluso, más importantes hacia los próximos años. De ahí pues el hecho de que es imprescindible la participación popular en este proceso del censo de población y vivienda. Antes de pues despedirnos ya de nuestra mesa redonda, quiero dar una información que acaba de llegar a través de la agencia Prensa Latina, y está señalando que la edición argentina del libro Fidel Castro Ruz, guerrillero del tiempo, de la periodista y escritora Katiuska Blanco, va a ser presentado el próximo lunes en Buenos Aires, según anunciaron hoy fuentes del Partido Comunista Argentino. Primera en Latinoamérica y el mundo en salir al mercado fuera de Cuba, la obra fue publicada por Cartago Ediciones y su lanzamiento tendrá lugar en la Casa Patria Grande. Néstor Kirchner dijo a Prensa Latina el secretario adjunto del Partido Comunista Argentino, Víctor Cot. A la presentación del volumen, convocada por la agrupación política La Cámpora, asociada al movimiento político que encabezó el presidente Néstor Kirchner, pues concurrirán, entre otros, el secretario general del Partido Comunista Argentino, Patricio Echegaray, y el embajador de Cuba en Argentina, Jorge Lamadrid. También se señala que estarán el diputado nacional Andrés Larroque, el anfitrión Pablo Vila, legisladores, representantes de organizaciones políticas y sociales y personalidades argentinas de distintos ámbitos. Fidel Castro Ruz, guerrillero del tiempo, llegó a Argentina en abril último de la mano de su autora Katiuska Blanco, quien viajó en esa ocasión a la 38 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y llevó la edición cubana del libro. En aquella oportunidad, Katiuska manifestó su satisfacción porque la primera edición del libro fuera de Cuba se produjera precisamente en esta nación suramericana, en Argentina, cuna de otro extraordinario guerrillero, el comandante Ernesto Che Guevara, dijo. Del Che, comentó la también autora de Todo el tiempo de los cedros, paisaje familiar de Fidel Castro Ruz, se habla en estas entrevistas con Fidel como el joven que impresionó al gestor del desembarco del Granma por su humildad, sencillez, modestia y valores éticos y humanos. El libro, por otro lado, deja constancia, como significó su autora a Prensa Latina, de que el justo reclamo soberano de la Argentina, discutido hoy en las Naciones Unidas, sobre las Islas Malvinas usurpadas por Gran Bretaña en 1833, es una causa que el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, abrazó desde 1948. Malvinas, la lucha por la independencia de Puerto Rico, por la democracia en Santo Domingo y por la devolución del Canal de Panamá fueron resortes que movieron al entonces joven estudiante de Derecho a organizar un Congreso Latinoamericano de Estudiantes en Colombia. Así que el lunes estará presentándose en Buenos Aires, Argentina, este libro, Fidel, guerrillero del tiempo, una contribución también al conocimiento de la historia de la Revolución Cubana y un homenaje singular también a Ernesto Che Guevara, allá en su país de nacimiento, donde hoy le rindieron tributo en diversas locaciones de Argentina, como en Cuba le rendimos tributo al Che y también a Antonio Maceo en este día en que convergieron felizmente en la historia los natalicios de estas dos grandes personalidades. Así que agradeciéndole a los compañeros que me han acompañado aquí en el estudio esta tarde, a los que han estado invitados con nosotros y a todos los que han estado trabajando para hacer posible del 15 al 24 de septiembre el Censo Nacional de Población y Viviendas. Pues nos despedimos en esta mesa redonda y nos vamos con nuestras imágenes del día, el tributo de nuestro pueblo a Antonio Maceo y Ernesto Che Guevara. Muy buenas noches.